Hola estudiantes, es Miss Jackson. Esta es la primera parte, la introducción de sus lecciones para esta semana. Hoy leeremos la selección titulada La Constitución de los Estados Unidos, escrita por Norman Pearl, de nuestro libro de lectura HMH. Conocer al autor y al ilustrador. Norman Pearl ha publicado muchos libros para jóvenes, a menudo sobre estudios sociales y temas científicos. La Constitución de los Estados Unidos forma parte de la serie de libros de estudios sociales titulada Símbolos estadounidenses. Sus libros presentan ideas complejas de manera interesante y comprensible. Matthew Skins ilustró la Constitución de los Estados Unidos y otros libros de la serie Símbolos estadounidenses. Cuando no está dibujando, le gusta hacer ejercicio, correr o saltar. Que suene la libertad. Me gusta ver la bandera estrellada que ondea sobre mi cabeza. De Our Flag. Esta oración es una frase del poema Nuestra bandera, Our Flag, escrita por un autor desconocido. Esta semana leerás sobre lugares, documentos y símbolos importantes en la historia de nuestra nación. Tomaremos unos minutos para estudiar esta fotografía detalladamente. ¿Qué muestra la foto? Puedes tomar unos minutos para pausar este video. Así es, niños con banderas americanas. ¿Cómo te sientes cuando ves la bandera americana? ¿Puedes nombrar lugares o eventos donde has visto la bandera americana? Ah, sí, quizás ustedes han visto la bandera americana en sus salones de clase o tal vez en un desfile o durante un juego de fútbol americano. ¿Qué crees que representa la bandera americana? Puedes tomar unos minutos para hacer pausa a este video y contestar esta pregunta. Otra vez, la pregunta es, ¿qué crees que representa la bandera americana? Al principio de esta semana, en sus actividades de estudios sociales, tuvieron la oportunidad de ver videos sobre la Constitución de los Estados Unidos y escribir sobre este tema. Me gustaría mostrarle Queridos Timmy este Moby, video nuevamente. necesito saber lo que hay en la Constitución de los Estados Unidos. Jake. La Constitución es el plan de gobierno de los Estados Unidos. Establece la manera en la que funciona el gobierno y la forma en la que encajan todos los ciudadanos. Los redactores de la Constitución estadounidense trataron de crear una forma flexible de gobierno que llevara al país hacia el futuro. La Constitución se basa en 7 principios: soberanía popular, republicanismo, federalismo, separación de poderes, gobierno limitado, pesos y contrapesos y derechos individuales. Sí, los explico. La soberanía popular significa que el pueblo manda. Bueno, no manda de forma directa, o sea, no puedo hacer lo que yo quiera o crear una ley. Pero nosotros, el pueblo, elegimos a los representantes que hacen las leyes. Ese es uno de los principios del republicanismo. ¿Y los demócratas? Ah, no, eso solo significa que Estados Unidos es una república. El pueblo ejerce su poder votando por representantes políticos. El federalismo es una forma de gobernar en la que se comparten poderes entre los estados individuales y la nación en su conjunto. La Constitución le da poderes delegados a la nación y deja otros reservados para los estados. Por ejemplo, el gobierno federal tiene el poder de imprimir dinero y declarar la guerra. Ningún estado puede hacer esas cosas por sí mismo. Y los estados individuales tienen el poder de establecer escuelas y crear nuevas leyes matrimoniales. Existen también algunos poderes que la nación y los estados comparten, como la recaudación de impuestos. A esto se les llama poderes concurrentes. Claro que ni el gobierno estatal ni el federal pueden promulgar leyes que violen la Constitución.
Los artículos primero, segundo y tercero de la Constitución separan los poderes del gobierno entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. La separación de poderes asegura que ninguna rama del gobierno tenga demasiado poder. La rama legislativa, que incluye a nuestros representantes en el Congreso, hace las leyes. La rama ejecutiva, que incluye al presidente, hace cumplir las leyes. Y la rama judicial, que incluye al sistema de justicia, es la encargada de interpretar las leyes. Un sistema de pesos y contrapesos garantiza que las ramas del gobierno trabajen juntas de forma coherente. El Congreso pasa una ley, pero el presidente puede vetarla. Incluso si el presidente dice que está bien, la Corte Suprema podría intervenir y decir que esa ley en particular viola un principio de la Constitución. Así que ninguna rama del gobierno puede hacer mucho sin que las otras dos estén de acuerdo. La idea de un gobierno limitado está estrechamente ligada a los otros principios. En un gobierno limitado, el gobierno solo tiene los poderes que le da la Constitución y nada más. Si trata de adjudicarse nuevos poderes, está actuando de manera inconstitucional. Los redactores limitaron el poder del gobierno federal mediante la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. También lo limitaron dándole a todos los ciudadanos derechos individuales que el gobierno no les puede quitar. Están descritos en la Carta de Derechos, las primeras 10 enmiendas a la Constitución. Incluyen la libertad de expresión, el derecho a un juicio por un jurado, la libertad de reunión y la protección en contra de registros domiciliarios injustos. Bueno, de eso se trata la Constitución. Se le pueden proponer enmiendas y si pasan un muy estricto proceso de aprobación, pueden formar parte de la misma Constitución. La Constitución de los Estados Unidos es un documento vivo y en evolución que puede cambiar con los tiempos, a la par que mantiene los principios sobre los que se fundó la nación. ¡Guau! ¿Escribiste tu propia Constitución? Creo que no entendiste el punto. Parte 2. Palabras de vocabulario. Vocabulario crítico. Convención. Una convención es una reunión de personas que comparten los mismos objetivos o ideas. Por ejemplo, Sofía y su familia fueron a la convención a escuchar a los oradores y a ver las exposiciones. Delegada. Las personas elegidas para tomar decisiones en nombre de un grupo mayor se llaman delegados. Por ejemplo, la señora Campton es una de las delegadas que representa a los maestros de nuestra escuela. Nacional. Cuando algo es nacional, forma parte o está relacionado con el país donde vives. Por ejemplo, el 4 de julio es una fiesta nacional que se celebra en los Estados Unidos de América. Bienestar. Si alguien se ocupa de tu bienestar, esa persona se asegura de que estás sano y feliz. Por ejemplo, en el hospital, la doctora se ocupa del bienestar de sus pacientes. Posteridad. Si piensas en todas las personas que vivieran en el futuro y cómo serán sus vidas, piensas en la posteridad. Por ejemplo, tenemos un retrato familiar que guardamos para la posteridad. Estudiantes, por favor asegúrense de ponerle atención a estas palabras de vocabulario cuando las vean en la selección de hoy y piensen en el significado de las palabras también. Parte 3. Lectura interactiva en voz alta. Estudiantes, por favor preparen su papel y lápiz para responder a las preguntas de la semana. El género de la selección del día de hoy, titulada La Constitución de los Estados Unidos, es texto informativo. Los textos informativos ofrecen datos y ejemplos sobre un tema.
Los textos informativos pueden incluir encabezados y subtítulos para indicar qué viene después. Los textos informativos incluyen ideas principales. Cada idea principal se apoya en detalles, clave y datos. Los textos informativos pueden incluir palabras específicas del tema de estudios sociales. Los textos informativos incluyen elementos visuales y características del texto. Género. Texto informativo. El texto informativo es un texto de no ficción que da datos sobre un tema. Propósito. Informar sobre un tema o idea principal. Los textos informativos incluyen detalles sobre la idea principal como hechos, ejemplos y pruebas. Incluye características de texto tales como encabezados, pies de foto, etiquetas, listas y palabras en negrita o bastardilla. Incluye elementos gráficos tales como tablas, mapas, diagramas, líneas de tiempo, barras laterales, fotos e ilustraciones. La estructura del texto puede estar organizada como una descripción, secuencia, causa y efecto, problema y solución, o comparar y contrastar. Incluye palabras del área temática relacionadas con el tema. Estudiantes, por favor piensen en el título. Aquí está el título. Y en el género de este texto. El género es texto informativo, lo que acabamos de leer. ¿Qué sabes de la Constitución de los Estados Unidos? ¿Qué podrías aprender? En este momento, estudiantes, por favor le pueden poner pausa a este video para contestar en voz alta. El trabajo de pensamiento durante nuestra lectura el día de hoy es usar las características del texto y los elementos gráficos para comprender la selección mejor. Características del texto. Las características del texto presentan partes importantes del texto de una manera diferente. El texto en letra negrita o en letra bastardilla puede hacer énfasis o indicar un título. Los encabezados y los subtítulos identifican el tema de cada sección del texto. Las barras laterales son cuadros con información que complementa al texto principal. Las leyendas o pies de foto ofrecen información sobre una ilustración. Las listas de puntos o las listas numeradas muestran los apartados principales o ejemplos. Elementos gráficos. Los elementos gráficos son elementos visuales como líneas de tiempo, ilustraciones, fotos, gráficas, mapas y tablas, que ayudan a explicar ideas en el texto. Las líneas de tiempo muestran los acontecimientos importantes en orden. Las gráficas trazan datos de una manera visual. Esta selección que miran en esta página es un texto informativo. Acabamos de leer algunas características de los textos informativos. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué saben acerca de los textos informativos? En este momento pueden pausar el video para contestar en voz alta. La pregunta es, ¿qué saben acerca de los textos informativos? Si tu respuesta fue que los textos informativos dan hechos e información sobre un tema, tienes razón. ¿Cuáles son las características de texto informativo que vemos en esta página?
Miro que tenemos encabezados, palabras resaltadas y etiquetas en el mapa. Próxima pregunta. ¿Cuáles son las características gráficas? Las características gráficas que se miran en esta página son, por ejemplo, el mapa, los pequeños símbolos en el mapa y también ilustraciones. ¿Por qué incluyó el mapa el autor? El autor incluyó el mapa para ayudar a los lectores a entender dónde se encuentra cada uno de estos lugares en Washington, D.C. Ahora que hemos contestado estas preguntas, estamos listos para continuar. Lugares estadounidenses. Ideales estadounidenses. El pueblo estadounidense es leal a la idea de la libertad. Nuestra nación se fundó sobre la base de la libertad. Washington, D.C., la capital de nuestro país, representa esta ideal importante. Este mapa muestra lugares de Washington que representan la libertad. El monumento a Lincoln. Abraham Lincoln fue nuestro 16º presidente. Lincoln lideró el país durante la Guerra Civil de 1861 a 1865. El monumento a Lincoln se terminó de construir en 1922. El edificio alberga una estatua de Lincoln. En una de sus paredes está escrito el discurso de Lincoln en Gettysburg. Este monumento honra a Lincoln y sus ideales de libertad y justicia. El monumento a Jefferson. Thomas Jefferson fue nuestro tercer presidente. Escribió el primer borrador de la Declaración de Independencia. En ella se decía que los Estados Unidos quedaban libres de la soberanía o el dominio de Gran Bretaña. El monumento a Jefferson se terminó en 1943. Tiene una estatua de Jefferson mirando hacia la Casa Blanca. Al lado de la estatua hay unas palabras de la Declaración de Independencia. La Casa Blanca. En 1792 se comenzó la construcción de una casa para el presidente. El presidente John Adams fue el primer en habitarla. Durante la guerra de 1812, las tropas británicas le prendieron fuego. La casa se reparó y se pintó de color blanco para ocultar los daños. Desde entonces, se la conoce como la Casa Blanca. La Casa Blanca es un símbolo de la democracia. Democracia significa poder del pueblo. Así funciona nuestro gobierno. Somos libres de elegir a nuestros líderes mediante el proceso de votación. El monumento a Washington. El monumento a Washington se terminó de construir en 1884. El mismo rinde homenaje al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, quien luchó por nuestra independencia de Gran Bretaña. El monumento a Washington es el edificio más alto de Washington y siempre lo será. Hay una ley que prohíbe construir edificios más altos. El Capitolio de los Estados Unidos.
El Capitolio de los Estados Unidos se construyó en el año 1800. El Congreso de los Estados Unidos se reúne en este lugar para hacer las leyes. Este compromiso cívico es tan importante que los ciudadanos de los 50 estados eligen a los miembros del Congreso. A través del Congreso, todos los ciudadanos ayudan a definir el futuro del país. En la cúpula del Capitolio se encuentra la Estatua de la Libertad de Washington, o Statue of Freedom. Es una figura en bronce de una mujer con casco. El casco simboliza su función como protectora de los valores estadounidenses. Estudiantes, es tiempo de detener, pensar y escribir. Número 1. Características del texto. ¿Cómo te ayudan los encabezados a encontrar información? Número 2. Elementos gráficos. ¿Cómo te ayudan los símbolos de cada lugar a entender el mapa? Número 3. ¿Por qué ha incluido el autor estas características de texto y gráficas? Estudiantes pueden ponerle pausa al video mientras ustedes contestan estas preguntas en papel y cuando terminen pueden continuar. Niños y niñas, en este momento vamos a previsualizar el texto y ver las primeras páginas de esta selección para notar algunas de las características de texto informativo, los encabezados y las ilustraciones. Estudiantes, espero que estén listos para previsualizar el texto antes de leerlo. Les quería demostrar algunas características de los textos informativos. Estas son páginas al principio de la selección de hoy. Lo primero que miro en esta página son encabezados que indican la idea central de cada sección. En la página 234 miramos fechas que muestran el orden cronológico de los acontecimientos. Este es un ejemplo de una característica del texto informativo. Lo próximo que vemos en esta página son los subtítulos que dan más información sobre las ilustraciones. También encontramos hechos que apoyan las ideas centrales. En esta página podemos encontrar un diagrama que da soporte visual a las ideas importantes. Un diagrama. Cuando lees texto informativo, tu pensamiento sobre el tema puede cambiar a medida que lees el texto y aprendes nuevos hechos e información. Aunque solo estás adivinando cuando respondas a esta pregunta, la pregunta número 4, podrás responder a esta pregunta de nuevo cuando hayamos terminado de leer la selección y hayas adquirido más conocimiento sobre la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos, por Norman Pearl, ilustrado por Matthew Skeens. Mi nombre es James Madison. Fui el cuarto presidente de los Estados Unidos. También participé en la creación de un conjunto de reglas para la nación. Estas reglas se conocen como la Constitución. Te contaré la historia. ¿Qué es la Constitución de los Estados Unidos? La Constitución de los Estados Unidos es la guía que muestra cómo funciona el gobierno. La misma establece cuánto poder puede tener las ramas o partes del gobierno. Les dice cómo deben hacer las leyes y cómo deben asegurarse de que todos los estadounidenses las cumplan. La Constitución es un símbolo de la democracia. La Constitución es la ley suprema de los Estados Unidos.
es más importante que la ley de cualquier ciudad o estado. Las primeras reglas de los Estados Unidos. Después de ganar la Guerra de Independencia en 1783, los Estados Unidos se convirtieron en un nuevo país. Como cualquier otra nación, necesitaba reglas o leyes. El primer conjunto de reglas se llamó los Artículos de la Confederación. Estas reglas unían a los 13 estados. Era un comienzo, pero la nación necesitaba aún más. Los Estados Unidos necesitaban una forma de gobierno mejor. Me gustaría pensar en voz alta de algunas cosas que leí en la página 232. Por ejemplo, ¿quién es la persona en esta ilustración o en este dibujo? ¿Y por qué está contando la historia? Si leo el primer párrafo otra vez, el texto me dice que este es James Madison. Y también dice que James Madison jugó un papel importante en la elaboración de reglas para los Estados Unidos. Mientras leo, pienso en los detalles y cómo pueden cambiar. Cómo pienso sobre la selección. Cuando leo que la Constitución es un conjunto de reglas para el país, al principio pienso que significa reglas como las que conozco, como las reglas de tráfico. Pero luego leí que la Constitución es un plan de cómo funciona el gobierno. Así que empiezo a pensar que la Constitución cubre algo más que las reglas de tráfico. ¿Quién escribió la Constitución? En mayo de 1787, delegados de casi todos los 13 estados se reunieron en Filadelfia, Pensilvania. Su tarea era describir la Constitución, un nuevo conjunto de reglas para el gobierno del país. La reunión se llamó la Convención Constitucional. Los 55 delegados de la reunión después se conocieron con el nombre de legisladores de la Constitución. Muchas ideas diferentes. Escribir la Constitución no fue fácil. Muchas personas tenían ideas diferentes sobre lo que debía decir. Algunos querían un gobierno nacional fuerte, otros no. Hubo muchas discusiones. Finalmente, el 17 de septiembre de 1787, terminaron las discusiones y los delegados firmaron la Constitución. Luego, los estados debían respetarla. El último de ellos lo hizo en 1790. James Madison era un delegado de Virginia. Ayudó a los demás delegados de la Convención Constitucional a solucionar sus diferencias. Madison era listo y justo. Hoy se le conoce como el padre de la Constitución. Rhode Island fue el único estado que no envió ningún delegado a la Convención Constitucional. Convención. Una convención es una reunión de personas que comparten los mismos objetivos o ideas. Delegados. Las personas elegidas para tomar decisiones en nombre de un grupo mayor se llaman delegados. Las partes de la Constitución. La Constitución tiene 3 partes principales: el preámbulo, los artículos y las enmiendas. Número 1. Preámbulo. El preámbulo es el comienzo de la Constitución. Explica a los estadounidenses por qué necesitan un gobierno y una constitución. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta,
establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, proveer para la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad. Por la presente promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Número 2. Artículos. Los 7 artículos de la Constitución explican las ramas del gobierno de los Estados Unidos. Establecen lo que pueden o no pueden hacer. En los Estados Unidos, los ciudadanos dirigen el gobierno. Los estadounidenses tienen el derecho al voto. Mediante el voto, los estadounidenses eligen a las personas que quieren que trabajen para ellos en el gobierno. Los artículos dividen el gobierno de los Estados Unidos en 3 ramas. Cada una tiene diferentes poderes. Ninguno puede ser más fuerte que los otros. Esto es lo que se llama equilibrio de poder. Todas las ramas son iguales. En este momento, estudiantes, pensaré en voz alta y me pregunto, ¿por qué creen que los legisladores de la Constitución incluyeron el preámbulo? Al principio no pensé que el preámbulo fuera importante para la Constitución porque no contiene ninguna de las reglas para el país. Pero luego leí el preámbulo. Dice por qué necesitamos un gobierno y una constitución. Ahora creo que entiendo por qué los legisladores incluyeron el preámbulo. Probablemente querían explicar sus razones para escribir la Constitución, para formar una unión más perfecta o un nuevo país. Rama ejecutiva. Esta rama está formada por el presidente, el vicepresidente y las personas que les ayudan a realizar su trabajo. Su sede se encuentra en la Casa Blanca. Aquí. Rama judicial. Esta rama es el sistema de justicia. Los jueces vigilan que las leyes se cumplan correctamente. La rama judicial tiene su sede en la Corte Suprema, el tribunal más importante de los Estados Unidos. La rama legislativa. Esta rama está formada por el Congreso, que a su vez se divide en 2 partes: la Cámara de Representantes y el Senado. El Congreso crea las leyes de la nación. Tiene su sede en el Capitolio. Número 3. Enmiendas. Las enmiendas no formaron parte de la Constitución original. Se agregaron más tarde. Otorgan muchos derechos a los estadounidenses. Por ejemplo, las enmiendas establecen que los estadounidenses no pueden convertirse en esclavos. Pueden pertenecer a cualquier religión que deseen. Todos los estadounidenses mayores de 18 años pueden votar. Desde que se firmó en 1787, la Constitución se ha enmendado o ampliado o cambiado 27 veces. Las primeras 10 enmiendas se llaman la Carta de Derechos. Son los derechos más importantes que tienen los estadounidenses. Detener, pensar y escribir. Número 5. Vuelve a leer las páginas 237 al 238 para analizar el texto y los elementos gráficos. ¿Piensas que la ilustración o dibujo de la página 237 se conecta a lo que está escrito en el cuadro azul o al texto principal? ¿Por qué? Número 6.
en la ilustración o dibujo de la página 238 de qué se tratan las etiquetas. ¿Por qué es útil tener este tipo de ilustraciones o dibujos con este texto? La Constitución y tú. ¿Qué representa la Constitución en tu vida? La Constitución le da al gobierno de los Estados Unidos el poder de hacer las leyes. Las leyes no son solo para los adultos, también son para los niños. Hay leyes que permiten que los niños vayan a la escuela. Otras dicen qué tipo de trabajos pueden hacer los niños y la cantidad de horas que pueden trabajar. Durante más de 200 años, la Constitución ha mantenido fuerte al gobierno de los Estados Unidos. Estoy orgulloso de nuestra Constitución. Ahora que sabes la historia, espero que tú también lo estés. La Constitución original se puede ver en el Centro de Archivos Nacionales en Washington, D.C. La Carta de Derechos y la de Declaración de Independencia también están allí. Estudiantes, hemos llegado al fin de nuestra lectura de la semana. Es tiempo de detener, pensar y escribir. Número 7. ¿Cómo se escribió la Constitución de los Estados Unidos? ¿Por qué fue escrita? ¿En qué se diferencia esta respuesta a la respuesta que escribiste para la pregunta número 4? Si ustedes recuerdan, estudiantes, antes de leer esta selección, les hice esta pregunta, la pregunta número 4. Es básicamente esta misma pregunta, pero en lo que es diferente es que cuando yo les pregunté esto, no habíamos leído la selección todavía y todavía no tenían suficiente información para contestar. Ahora que han leído la selección, ahora sí tienen suficiente información. Entonces, por favor, en su papel, escriban en qué se diferencia esta respuesta a la respuesta que escribiste para la pregunta número 4. Pueden pausar el video por unos momentos y después continuar. Muchas gracias por acompañarme en nuestra lectura semanal. Hasta luego.